Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a otra inmersión profunda. Ya saben, ese espacio donde tomamos esas fuentes, a veces difíciles de digerir, y las destilamos para ustedes, para que extraigan lo esencial sin tener que pasar horas descifrando textos complicados. Exacto, como un atajo al conocimiento, pero sin perder la esencia. Y siempre con un toque de sorpresa, no, para que la cosa no se vuelva monótona. Claro, porque aprender puede ser divertido y a veces hasta un poco misterioso. Y hablando de misterio, hoy nos adentramos en el castillo de Franz Kafka. Uf, Kafka, un maestro de la intriga. Hoy nos vamos a centrar en la atmósfera que crea Kafka desde el principio. Esa sensación de opresión, de misterio que envuelve al protagonista a llegar al pueblo del castillo. Exacto, queremos entender esas primeras interacciones, esas primeras señales de que algo no anda bien. Listos para desentrañar el enigma. Listo cuando usted lo esté. Bueno, pues empecemos por el principio. Ki despierta en este lugar desconocido, desorientado y se pregunta, ¿en qué pueblo me he perdido? ¿Acaso hay aquí un castillo? Una pregunta directa, ¿verdad? Casi un reflejo de la incertidumbre que lo va a acompañar durante toda la novela. Y fíjese en cómo el joven que le contesta lo hace con una lentitud deliberada. Sí, como si dudara la validez de la pregunta. Y a su alrededor otros aldeanos sacuden la cabeza como diciendo, ¿de verdad está preguntando eso? Exactamente. Y finalmente confirman la existencia del castillo propiedad del conde West. El conde West. Un nombre que, por cierto, ha dado pie a muchas interpretaciones. Muchísimas. Algunos ven en él la decadencia de la nobleza, otros lo interpretan como un símbolo de eternidad. Incluso hay quienes lo relacionan con la identidad judía occidental de Kafka. Fascinante. Que hasta el nombre del dueño del castillo sea un enigma ya nos da una idea de la complejidad de la obra. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Inmediatamente pregunta si necesita autorización para pasar la noche. Es como si, de alguna manera, ya intuyera que las cosas no van a ser fáciles en este lugar, que hay reglas ocultas, barreras que tendrá que sortear. Sí, como si la libertad de movimiento estuviera restringida de antemano. Bien. ¿Y qué le responden? Pues le confirman que sí, que necesita autorización. Y lo hacen con un tono que K percibe como burlón. Ah, interesante. Ya se empieza a vislumbrar esa hostilidad soterrada, esa resistencia a lo desconocido. Desde luego. Y esta tensión no hace más que aumentar cuando K es despertado bruscamente por otro joven que le exige que abandone el condado. Caramba. Qué recibimiento tan poco amable. ¿Y por qué esa exigencia tan repentina? En nombre de la autoridad condal, según le dice el joven. Fíjese en cómo la autoridad del conde ya se impone, incluso en su ausencia. Sí, es una forma bastante agresiva de imponer su poder. ¿Y cómo reacciona K ante esta orden tan absurda? Pues él no se me atrevienta. De hecho, lo toma como una comedia. Es una farsa ridícula. Eso me suena al K que conocemos, siempre desafiando las normas establecidas. Exactamente. Y para reafirmar su posición, se presenta como la agrimensor convocada por el conde. Incluso menciona que sus asistentes llegarán pronto con el equipo necesario. Claro, intentando demostrar que su presencia allí está justificada, que no es un intruso. Y para explicar su llegada tardía, ¿qué dice? Pues ofrece una excusa bastante simple. Dice que se perdió en la nieve durante un paseo. ¿En serio? Tan simple como eso. Suena un poco inverosímil. Puede ser. Pero también podría interpretarse como un símbolo de su desorientación vital, de su dificultad para encontrar el camino, ya no solo físico, sino también existencial. Ah, claro. Esa es la magia de Kafka, que cada detalle puede tener múltiples lecturas. Y hablando de personajes curiosos, ¿qué me dices del posadero? Su comportamiento es extraño, por decirlo menos. El posadero es un personaje fascinante. Se describe como un hombre tímido, temeroso, que evita cualquier contacto directo con K. Se sienta en el borde de la ventana, con sus grandes ojos castaños fijos en K, transmitiendo una inquietud palpable. Sí, esa imagen del posadero casi como un animal acorralado es muy poderosa. Parece tener miedo de todo y de todos. Exacto. Al principio intenta acercarse a K, pero luego parece querer huir de él, como si temiera ser relacionado con este extraño. ¿Y qué crees que le provoca tanto miedo? ¿La presencia de un forastero en una comunidad tan cerrada? ¿O quizás el temor a la autoridad del conde? Probablemente un poco de ambas. El posadero es un reflejo de la atmósfera de temor y secretismo que impera en el pueblo. Incluso cuando K menciona el tema de los salarios, el posadero responde rápidamente que nadie se queja aquí de salarios bajos. Una respuesta que, más que tranquilizar, genera más dudas, ¿no? ¿Realmente nadie se queja o es una advertencia para que K no pregunte demasiado? Exactamente. Y aquí es donde las dinámicas de poder se vuelven aún más interesantes. K observa que el posadero considera poderosos a todos excepto a él mismo. Una contradicción curiosa, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien que se siente tan impotente considerar a todos los demás como poderosos? Es una muestra de la posición ambigua de K.
Él llega reclamando una autoridad que supuestamente le ha otorgado el conde, pero no es reconocido por la comunidad local. Claro, está atrapado en un limbo. No es uno de ellos, pero tampoco tiene el poder que cree tener. ¿Y cómo reacciona K ante esta revelación? Con una mezcla de resignación y sarcasmo, admite que no es realmente poderoso, pero tampoco quiere reconocer siempre su respeto hacia aquellos que sí lo son. Un comentario que revela su propia lucha interna, su dificultad para aceptar las jerarquías establecidas. Y en un intento de conectar con el posadero le da una palmada en la mejilla. Un gesto que podría interpretarse de muchas maneras. Compasión, condescendencia. Sé, como sea, el posadero responde con una leve sonrisa, un breve destello de humanidad en medio de tanta tensión. Un momento fugaz de conexión que contrasta con la imagen de su esposa, mayor y corpulenta, trabajando en la cocina. Otra muestra de la extrañeza que envuelve a este lugar. Sí, como si las normas sociales estuvieran distorsionadas, invertidas. Y después de este encuentro con el posadero, Kafi tiene la oportunidad de observar el pueblo y el castillo a lo lejos. Y aquí Kafka nos ofrece una descripción magistral, llena de contrastes. El campanario del pueblo, con su techo de tejas rojas, se describe como algo terrenal, familiar. Representando lo conocido, lo humano. Exacto, mientras que la torre del castillo se presenta de una forma mucho más inquietante. Redonda, uniforme, cubierta de hiedra, con ventanas que destellan y una azotea irregular, como si alguien hubiera irrumpido desde dentro. Una imagen muy poderosa, que sugiere que tras la fachada imponente del castillo se esconde algo turbio, incluso doloroso. Totalmente. Y esta dicotomía entre el pueblo y el castillo se va a mantener durante toda la novela. Representando la lucha de K por acceder a ese centro de poder que se le niega constantemente. Y hablando de exceso, ¿qué pasa cuando K intenta entrar en una vivienda para identificarse? Pues se topa con la indiferencia de los habitantes. Dice, soy el agrimensor del condado, y la respuesta que recibe es un simple ¡ah! Es el agrimensor, seguido de un silencio sepulcral. Un silencio que lo dice todo, no. Su llegada no es esperada, ni mucho menos deseada. Y cuando la niebla se disipa un poco, K se encuentra con una escena cotidiana, pero a la vez extraña. Ropa lavándose, dos hombres bañándose en una enorme tina de madera, una mujer amamantando a un bebé en un rincón oscuro. Una mezcla de lo mundano y lo insólito que refuerza la sensación de extrañeza que invade a Cass. Y luego, al salir a la calle, se topa con dos hombres. Uno de ellos, con una gran barba, le pregunta a dónde va, señalando en direcciones opuestas. Hacia el castillo y hacia el pueblo. Como si no supiera dónde está ni a dónde se dirige. Exacto. Y Cass, ignorando al barbudo, le pregunta al otro hombre quién es y a quién debe agradecer su hospitalidad. Y la respuesta del maestro curtidor, Lasseman, es tajante. No le tiene que agradecer nada a nadie. Otra muestra de la frialdad y la falta de hospitalidad del lugar. Y la cosa no mejora cuando Cass se encuentra con dos hombres que dicen ser sus antiguos asistentes. Antiguos asistentes. Pero no se suponía que iban a llegar con el equipo de agrimensura. Eso es lo que K les pregunta, pero ellos niegan tenerlo, con respuestas evasivas y contradictorias. La frustración de K es evidente cuando les pregunta, ¿pero qué clase de gente sois? ¿Entendéis algo de agrimensura? Y su respuesta negativa lo lleva a empujarlos dentro de la casa. Una reacción impulsiva que refleja su impotencia ante la situación. Y entonces vuelve a surgir el tema de la autorización para acceder al castillo. El posadero insiste en que es imprescindible. Claro, como si fuera una fortaleza impenetrable, protegida por un sinfín de normas y burocracia. Y cuando K pregunta cómo conseguir esa autorización, le sugieren que contacte con el alcalde. El alcalde. Pero no era el conde quien tenía la autoridad suprema. Parece que el laberinto burocrático es más complejo de lo que K imaginaba. Y para colmo, cuando los supuestos asistentes llaman al alcalde, la respuesta es un no rotundo. Increíble. Ni siquiera le da la oportunidad de explicarse. Y ante este nuevo obstáculo, K decide llamar él mismo. Lo que provoca la curiosidad y el escepticismo de los presentes que se agolpan alrededor del teléfono. Como si dudaran de que pueda conseguir algo que ellos consideran imposible. Exactamente. Y la voz que contesta al otro lado del teléfono, la de Oswald, es abrupta y autoritaria. K incluso detecta un ligero defecto de pronunciación en su voz. Lo que aumenta la sensación de extrañeza, de que algo no encaja en esta conversación. Y cuando K se identifica, Oswald afirma ser el asistente que llegó después del agrimensor. Lo que provoca la negación colectiva de los presentes. ¿Quién es quién en este lugar? ¿Quién dice la verdad? La confusión es total. Y K, con una calma admirable, pregunta, entonces, ¿quién soy yo? Una pregunta que deja a Oswald sin palabras por un instante. Y cuando por fin responde, lo hace con un tono más respetuoso, identificando a K como el antiguo ayudante. El antiguo ayudante. ¿Pero qué significa eso? ¿Acaso K ha estado aquí antes sin recordarlo? Es una posibilidad que Kafka deja abierta a la interpretación.
Y antes de que K pueda asimilar esta nueva información, Oswald le pregunta con impaciencia, ¿qué quieres? Y Cass, sintiendo que la conversación es absurda, a punto de colgar, pregunta ¿cuándo puede su señor ir al castillo? Y la respuesta es tajante, nunca. Un portazo en toda regla. Un nunca, que resume la situación de K, está atrapado en un lugar donde no es bienvenido, donde las reglas son confusas y la autoridad del castillo se le niega constantemente. Y justo cuando cuelga el teléfono, aparece un nuevo personaje. Un hombre que se acerca a K y le entrega una carta. Un hombre que, según K, se parece a los supuestos asistentes, pero a la vez es diferente. Incluso le encuentra un parecido con la mujer que amantaba al bebé. Un nuevo enigma que se suma a la trama. Y la descripción de este hombre Barnabás es tan peculiar como la de los demás personajes. Vestido de blanco, con una mirada sincera y una sonrisa que intenta reprimir. La llegada de Barnabás y esa misteriosa carta marcan un nuevo punto de inflexión en la historia. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en el castillo. Hemos acompañado a Kai en sus primeras y extrañas horas en este pueblo dominado por la sombra del castillo. Hemos sido testigos de la hostilidad soterrada, la burocracia kafkiana y la confusión de identidades que lo envuelven desde el principio. Y les dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué nos dicen estos primeros encuentros sobre el largo y tortuoso camino que le espera a Kai en su búsqueda del castillo? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.